Si adoptamos una perspectiva histórica, podremos convenir en que la modernidad y la revolución científica, hacia los siglos XVI y XVII, dieron paso a la Ilustración, catalizando la idea de progreso y preparando el terreno para la revolución industrial y el capitalismo. Se forjaba así un paradigma racionalista y materialista que asentó una secularización alérgica a toda noción de trascendencia y una disputa falaz entre ciencia y espíritu, abandonando al ser humano en una exploración desorientada, aunque voraz, de significado, a menudo canalizada por el desarrollo tecnológico y el consumismo exacerbado. Todo este proceso dejó una huella indeleble en el ADN de la cultura occidental, subyugando la mirada del individuo a un modelo de realidad sólido, ajeno a nuestra subjetividad, que apenas deja espacio para la búsqueda de un sentido existencial ni para la posibilidad de que las cosas, quizá, no sean tan robustas como parecen. Sin embargo, algunas personas que podemos llamar psiconautas se han atrevido a cruzar las fronteras de esta cosmovisión, a saltarse los márgenes de su percepción, a pisar territorios liminales sin cartografía alguna y, en definitiva, a adentrarse en la madriguera en la que en su día se vio arrojada Alicia, la hija literaria del escritor Lewis Carroll. Y lo mejor de todo es que han vuelto para contarlo. Pero, ¿qué significa ser un psiconauta? ¿Qué son los estados no ordinarios de la conciencia? ¿Qué papel juegan las sustancias psicoactivas en la exploración de la realidad? ¿Qué es la magia? ¿O cuál podría ser la naturaleza de las entidades que aparecen más allá de los márgenes de la conciencia ordinaria? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Ibra Gabriel, psiconauta, investigador y divulgador de los estados no ordinarios de la conciencia, miembro del Instituto Chacruna. Ibra, buenas noches y bienvenido a Luces en la Oscuridad. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas noches y agradecido por la invitación, muy contento. Como te decía antes de comenzar esto, a mí siempre me encanta hablar de estos temas, entonces a donde me inviten ahora sí que es lo mío. Sí, desde luego que son apasionantes y yo casi que para empezar lo haría definiendo qué es esto de la psiconáutica, que suena tan exótico. Exacto, sí. Suena exótico porque justo es un neologismo a través del cual, es decir, es un término nuevo, es un término creado a partir de raíces griegas, y a través de este término es como Occidente ha intentado relacionarse, tanto podríamos decir ontológica como epistemológicamente con el estudio de los estados alterados de conciencia, es decir, partiendo de entender la relación entre el estado de conciencia y la naturaleza de la realidad, por ejemplo, o entre el estado de conciencia y lo que percibimos y lo que interpretamos del mundo, ¿no? Entonces es como entender a profundidad el estado de conciencia, no solo a nivel descriptivo o a nivel de un registro antropológico, sino a nivel experiencial, ¿no? A nivel de considerar toda esta otra cuestión hipersubjetiva, ¿no? Pero que muchas veces llega a romper la barrera que divide lo subjetivo del objetivo. Lo que trato de decir con esto es que es un concepto que crea Occidente para tratar de relacionarse con los estados de conciencia asociados comúnmente, por ejemplo, al chamanismo, asociados a ciertas formas de budismo tibetano, budismo theravada, a disciplinas esotéricas basadas en la inducción de trances, de estados de trance, experiencias estáticas, experiencias luminosas, pero incluso también experiencias anómalas, lo que llamaríamos experiencias paranormales, por ejemplo. Entonces hay todo un amplio abanico de posibilidades dentro de los estados alterados de conciencia, posibilidades fenomenológicas, opciones, usos, modalidades de uso, formas de entender a las sustancias, términos, conceptos, y todo eso puede llegar a quizá a marear o a confundir a las personas. Y un grupo de investigadores ha impulsado este concepto de psiconáutica. Lamentablemente hoy en día el boom que están teniendo los psicodélicos es más bien de carácter médico-terapéutico,
y debido a eso el concepto de psiconáutica es políticamente incorrecto porque evocaría cuestiones más asociadas a la contracultura, por ejemplo, y no tanto a la ciencia médica, a la neurociencia, a la farmacología, que es como el pilar fundamental que hoy en día está popularizando los psicodélicos. Entonces, puedes ver que es un concepto creado por Occidente para abordar un fenómeno del cual Occidente no tiene marcos de referencia, porque Occidente es experto en negar la diversidad de estados de conciencia y abrazar estrictamente un estado de vigilia y tolerar otros estados alterados como el del alcohol, por ejemplo, que son de alguna forma les resulta conveniente mantener ahí. Entonces, ese concepto es también una crítica a lo mainstream porque es un concepto contracultural. Entonces, por psiconáutica podríamos, para ya aterrizar una definición accesible al público, sería algo así como eh, la experimentación con estados alterados de conciencia, sin importar cuál método de inducción lleve a ese estado de conciencia, eh, que se guíe bajo una metodología en primera persona. ¿Qué quiere decir esto? Que la psiconáutica es indisociable de la teoría de la práctica, ¿no? Entonces, es una experiencia que se tiene que vivir en primera persona porque el laboratorio es el cuerpo y el sistema nervioso central es el entramado de posibilidades sobre el que va a operar la sustancia, ¿no? Entonces tenemos un concepto contracultural, un concepto revolucionario a nivel ontológico y un concepto que es la única puerta que Occidente ha logrado para abordar esos fenómenos que normalmente estaban, si no eres una persona que forme parte de una comunidad indígena donde sean expertos en la navegación de sus estados y no te tocó nacer ahí, va a ser muy difícil que puedas acceder a comprender su cosmovisión y a que sus rituales sean aplicables para un occidental de una ciudad, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, es un intento occidental bastante loable porque desafía concepciones ontológicas sobre la realidad, sobre la conciencia, sobre la naturaleza de estas plantas y de estas moléculas, pero al mismo tiempo contiene sesgos inherentes a la mentalidad occidental. Pero bueno, creo que esa es como una introducción bastante general para entender de qué hablamos cuando hablamos de psiconáutica. No es consumo de drogas per se. ¿Por Claro. qué? Porque el consumo de drogas no lleva una metodología implícita y aquí hay una metodología, entonces es amplio, pero al mismo tiempo tiene un requisito fundamental obligatorio que es, tiene que ser metodológico y tiene que vivirse en primera persona. No hay, en ese sentido, la parte de las investigaciones médicas que respaldan hoy en día el boom de los psicodélicos no son propiamente psiconáuticas, sino más bien de carácter médico, porque es una encuesta que se le realiza a la persona y no tanto una descripción fenomenológica de lo que la persona vivió. Pero bueno, ahí dejaría la parte de la respuesta. Ujú. Claro, es que al fin y al cabo el término psiconáutica está muy asociado a la contracultura y por tanto está tradicionalmente vinculado a lo recreativo. Y sin embargo entiendo que personas como tú tratáis de dignificar o reivindicáis la idea de que se puede hacer una exploración de la realidad y de la psique humana y por tanto una labor filosófica desde los estados no ordinarios de conciencia, que no solo se alcanzan con las sustancias psicoactivas, hay muchos más métodos, ¿no? Claro, y para responder esa pregunta tendría que haber agregado algo que omití, pido perdón, omití en la respuesta anterior, que es literal, la definición es navegante de la mente, psiconáutica, ¿no? Es como una cuestión. Entonces, si navegamos la mente, estamos utilizando una metáfora muy vinculada con el mar, con el océano, con la navegación, ¿no? Y nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que navega y sobre qué navega? ¿No? Y la concepción o la respuesta que se obtiene desde la psiconáutica sería la idea de que lo que se navega, el vehículo con el que se navega es la idea de conciencia, al menos a nivel personal, lo que entendemos por conciencia, eso que está dentro de nosotros y nos vuelve seres sintientes, pensantes, etcétera, etcétera. Entonces, justo creo que aquí el tema es que
si lo que se mueve es la conciencia como vehículo y sobre lo que se está desplazando es sobre la diversidad, infinidad de posibles diferentes estados, entonces se empieza a entender, se empieza a comprender sobre la importancia de generar mapas, tal y como un navegante en un barco necesitaría para orientarse en el océano, generar herramientas, generar modelos, y esos modelos, como bien decías, no están limitados a psicodélicos o plantas o sustancias psicoactivas en general, sino que existe otra amplia variedad que prácticamente está todo esto documentado, por ejemplo, en el trabajo de Mircea Eliade en Historia de las Religiones, donde hace un detallado así exquisito de todos estos elementos. Pero básicamente los estados alterados han formado parte de prácticamente el 90% de las culturas sobre la Tierra. De hecho, son contadas las culturas que no emplean una forma de estados alterados, ya sea a través de plantas, pero también a través de meditación, técnicas de respiración, técnicas de visualización, percusiones, ayuno, privación del sueño, estados hipnóticos, sedaciones profundas, exploración con triptaminas psicodélicas, enteogénicas, ayahuasca, las moléculas más conocidas, ¿no? DMT, psilocibina, etcétera. Entonces, digamos que el término se popularizó y se ha asociado mucho al uso de psicodélicos porque el término lo crea un escritor alemán, Ernest Junger, en honor a Arthur Heffter, que fue un químico alemán que aisló por primera vez la molécula de la mescalina. Entonces fue un término que se creó para aludir a alguien que usó una sustancia psicodélica y por ello está más vinculado a la contracultura, a los 60s, a Timothy Leary, a Terence McKenna, a Jonathan Ott y a toda esta generación de autores, ¿no? Pero bueno, cada una de estas ramificaciones, respiración, meditación, etcétera, etcétera, tienen diferentes métodos y áreas de especialización. Por poner un ejemplo, mi enfoque está más orientado a los sintéticos, a las sustancias sintéticas, que es como algo que sería una ramificación minúscula en comparación a todo el ecosistema que podríamos llamar psiconáutica. Ujú. Claro, es que esta metáfora, la de surfear, que dicho sea de paso, existe un canal que se llama Mindsurf, que no sé si diriges o en el que participas, que es muy interesante, en el que se tratan estos temas. Esta metáfora implica la existencia de un sujeto y un objeto. El objeto serían las percepciones que tenemos y el objeto nuestra conciencia y al final el capitán del barco, ¿no? Y sin embargo, imagino que en algunas ocasiones se puede perder el timón. Así que no sé qué nos puedes contar acerca de la minimización de riesgos cuando uno explora estos temas. Bueno, hay todo un campo, una comunidad bastante sólida en América Latina y en Europa, que es la comunidad de reducción de riesgos y daños, que a través de diferentes asociaciones han generado varios proyectos, ¿no? Desde cine hasta boletines informativos, eventos, que se especializan en todos los detalles, ¿no? Entonces, hago esta introducción como para que se sepa que es todo un campo con un montón de investigación, ¿no? Entonces, tratando de resumir a mi manera de entender ese tema, qué es lo que se necesita saber sobre reducción de riesgos y daños es, hay una serie de factores que son como fundamentales siempre, en cualquier circunstancia, y por lo tanto le sirven a cualquier persona que esté considerando tener alguna experiencia de este tipo o que ya estén teniendo experiencias de este tipo. ¿No? Básicamente es lo que en inglés se le ha llamado SET, que sería como el programa mental, el lugar dentro de nosotros desde donde estamos entendiendo lo que vamos a hacer, nuestra práctica, nuestra concepción de la experiencia psicodélica o enteogénica o como le llamemos, ¿no? Sería una parte que podríamos decir psíquica de la cuestión, el set. Luego está el setting, que sería algo así como el entorno donde se está llevando a cabo. Serían las condiciones materiales, físicas,
el lugar en el que estás, la seguridad, es un lugar de confianza, es un espacio seguro, o es el estacionamiento de un centro comercial y estás a punto de encender una pipa con DMT, ¿no? Que esas cosas ocurran. Pongo el ejemplo porque en algún lado lo escuché, ¿no? Entonces esas cosas pasan. Y set y setting son fundamentales, fueron una de las aportaciones de la contracultura de Timothy Leary y toda esa generación de investigadores. Pero luego hay, por supuesto, otras cuestiones que tampoco se deben perder de vista, que es la dosificación. O sea, porque yo he estado, por ejemplo, en proyectos de reducción de riesgos y daños en festivales de música electrónica, y te llegan personas que están teniendo experiencias desafiantes, como se les llama. Y cuando les preguntabas, fue, no, pues, ¿cuánto tomaste de MDMA? No sé, la bolsita, o sea, tu unidad de medida es decir la bolsita, o sea, no tienes ni idea de cuánto sacaste, cuánto llevas adentro, súper peligroso y entonces parece obvio, pero mucha gente no lo hace, ¿no? La dosificación. Eh, la calidad del compuesto, ese es otro fundamental. Realmente puede que la dosificación esté bien, pero quizá no es MDMA, quizá es MDMA y está adulterado con metanfetamina y entonces no vas a regresar, digamos, en 3 horas a tu casa, ¿no? Te va a esperar una larga jornada. Esos detalles son como técnicos universales. Y luego hay un quinto elemento que sería, digamos, el conocimiento psiconáutico per se. O sea, lo importante, todos esos cuidados son para poner condiciones iniciales favorables que tiendan a una buena experiencia, a una experiencia enriquecedora. Pero otra cosa es lo que tú vas a hacer ahí adentro una vez que ya esté el efecto y tengas que navegar propiamente el estado de conciencia. Ahí necesitas tener, digamos, conocimientos mínimos, pero conocimientos al fin y al cabo en algún modelo, algún sistema, alguna idea que te permita a ti orientarte, porque como occidentales no tenemos en nuestro vocabulario conceptos para hacer referencia a experiencias espirituales muy concretas y muy específicas. Entonces, esa ausencia de conceptos dificulta mucho que podamos eh, relacionarnos como otras culturas que sí tienen tradiciones milenarias en torno a estos estados, sí pueden llegar a tener su relación con ellos. Ibra, em, ¿hasta qué punto es conveniente o es posible tratar de hallar un equilibrio entre dejarse llevar por la experiencia y controlarla? Porque, claro, por un lado se habla de resistencias que pueden sabotear la experiencia en sí, pero no sé hasta qué punto entregarse completamente conviene. Eh, o sea, hasta qué punto, cuándo terminan las resistencias y empieza a ser que uno lleva realmente el timón. El timón es básicamente el objetivo que le das a la sesión que iría considerado dentro de lo que mencioné al inicio, la idea del set, la idea de la mentalidad, de por qué estás teniendo esta experiencia. Eh, en el núcleo del set está la idea de una intencionalidad. Puede ser una intencionalidad de sanación, como las personas que toman una sesión de hongos para aliviar la depresión. Puede ser en un entorno, en un plan quizá un poco más performativo, como las personas que toman microdosis para aumentar su rendimiento laboral. Puede ser en un plan más religioso, espiritual, en un plan más contracultural, hedonista, etc. Hay un potencial infinito. Eh, Mi maestro Juan Pablo Rey de la Escuela Aurum Argentina lo dice de una manera muy interesante. Dice cabalgar la sustancia, ¿no? Como usando esta analogía de del jinete cabalgando, ¿no? Que sería como muy parecido a la analogía del surfista sobre la ola. Es no dejar que la experiencia te lleve a cualquier lugar, sino tener una idea de hacia dónde quieres ir. Y esa idea era lo que mencionaba antes, ¿no? Que es la idea de que el timón es la intencionalidad que está en el centro mismo del set, ¿no? Entonces,
si esto se está, si ya no estoy poniendo mi atención en lo que puse como intención, pues ya perdiste el control y el timón está girando, ¿sabes? Y te estás desorientando completamente de donde se supone que era tu destino. Entonces la clave en esencia es esa y no dejar, si tú tienes claro ese referente inicial, es mucho más fácil que de forma natural, sin mayor esfuerzo, la propia experiencia vaya fluyendo hacia ahí. Pero si en cambio no está claro para qué lo quieres hacer, aun cuando sea diversión, es como, ok, pero especifica diversión de qué tipo, auditiva, o escuchando mis discos favoritos, o viendo películas, o sea, es como, y si lo vas a hacer, ya ten de antemano lo que vas a emplear, lo que vas a necesitar. Um, entonces, justo, la clave es lo que tú metes ahí como tu intencionalidad, ¿no? Sin importar el tipo de intencionalidad que sea. Y si están pasando las horas y lo que estás haciendo no tiene nada que ver con tu intencionalidad, considera que ya te desviaste, ¿no? Un poco, digamos, a grandes rasgos sería eso. Ahora, cada una de estas aplicaciones tiene sus propios métodos, sus propios autores, sus propias teorías, y realmente la persona debería quizá explorar un poco las diferentes posibilidades. ¿Para qué te interesa un posible contacto con el mundo de la psiconáutica? ¿Qué tipo de psiconáutica? Y informarse, o sea, leer, estudiar. Hay muchísimos canales como Mindsurf que mencionaste recién, o Chacruna Latinoamérica tiene un montón de contenido más de carácter como académico, antropológico. Hay muchas plataformas de reducción de riesgos y daños. En Colombia está Échele Cabeza, en México está el Instituto RIA. Todas estas cuestiones que voy mencionando, hay organizaciones, sociedades de activistas y años de trabajo social que se ha venido realizando. Y a un plano más ontológico, em, claro, en Occidente siempre hemos entendido las experiencias con sustancias psicodélicas como meras alucinaciones. Y sin embargo, hay otra manera de entenderlas que es como si nos dieran acceso a otros planos de la realidad. Partiendo de esta premisa, si esto fuera así, ¿hasta qué punto crees que son compartimentos estancos estas realidades, nuestra realidad consensual y estas otras realidades? ¿O es que puede haber interacciones entre ellas y que por tanto puedan dar fe, dar cuenta de ciertos fenómenos paranormales que tantas personas reportan alrededor del mundo? Dentro de la psiconáutica, definitivamente no hay ningún consenso. De hecho, es como un término cultural, pero no hay como una estructura formal de psiconáutica, a diferencia de otros marcos teóricos relacionados con psicodélicos como la psicología transpersonal o la psicoterapia psicodélica, que tienen como que ciertas líneas, ciertos enfoques bastante claros, biomédicos y demás. La psiconáutica no está estandarizada, entonces realmente puedo hablar más de lo que yo pienso, pero es difícil pensar como en la postura oficial de la psiconáutica. Lo que sí creo, desde mi experiencia personal, metodológica en primera persona, valiéndome sobre todo como de marcos teóricos de la magia, del ocultismo, el gnosticismo, sobre todo el hermetismo, la alquimia. eh, Mi aproximación a la psiconáutica es de naturaleza gnóstica, o sea, pongo adelante mi experiencia fenomenológica, eh, incluso la pongo por delante de la lógica racional muchas veces. Es decir, tengo que aceptar la experiencia por más absurda que sea y por más poco probable que me esté tocando experimentar esta determinada situación, la acepto, la tomo y trabajo con ella interpretando las cosas más descabelladas que puedo interpretar, pero al mismo tiempo tratando de apoyar todas mis conclusiones como en lo más objetivo posible dentro de lo que cabe hablar de objetividad en una experiencia psicodélica. Entonces, a través de ese enfoque lo que yo puedo decir es, eh, sí hay fenómenos que pueden ser superposición de dimensiones y comunicación con entidades que puede que no sean simples proyecciones del inconsciente como algunas líneas de psicología proponen, sino que sean realmente entidades autónomas independientes como el propio Carl Jung hablaba de los arquetipos. Cuando hablaba de arquetipos hablaba de estructuras autónomas
independientes que habitan la psique y que se propagan como si fueran un virus, ¿no? Em, William Burroughs decía, el lenguaje es un virus del espacio exterior, ¿no? Entonces están todas estas ideas acerca de la palabra y el poder creador de la palabra funcionando como una especie de virus que se propaga y se transmite. Entonces, justo creo que no hay que perder de vista como que la psiconáutica no tiene un marco teórico estándar que depende más bien del psiconauta, de los psiconautas y no de una disciplina en sí, y de que las diferentes ramificaciones o especializaciones te pueden servir para situaciones muy, muy concretas, pero en general la base parte mucho de tu concepción ontológica de lo que ocurre ahí. Y no es lo mismo pensar que estás sanando porque la psilocibina está causando neurogénesis e influyendo en tus neurotransmisores y por ende tu depresión y tu ansiedad están disminuyendo, que pensar que estás hablando con el espíritu del hongo que está utilizando el componente orgánico del hongo como una especie de vehículo por el cual él se propaga a través de la galaxia. Son cosmovisiones diferentes, pero las dos las puedes encontrar dentro de la psiconáutica. Entonces, reitero, desde mi perspectiva hay muchas experiencias de superposición de colisiones, hay muchas experiencias directamente de interacción mente-materia, hay evidencias, tengo muchas experiencias personales y casos que he visto en primera persona de otras personas, valga la redundancia, donde estos fenómenos comúnmente asociados a la parapsicología de pronto pasan a ser cuestiones posibles dentro del marco, en el marco de una experiencia psicodélica. Entonces, sí, definitivamente creo que hace falta un trabajo por vincular la parapsicología y los psicodélicos. Hay algunos investigadores de habla inglesa, David Luke, por ahí, ¿no? Hacen trabajos bastante interesantes y que básicamente concluyen que en un gran porcentaje de las experiencias psicodélicas hay reportes de fenómenos que son directamente del campo de la parapsicología. Hace un par de meses estuve en Mérida en el encuentro que se organizó de parte de la Parapsychological Association y el UPIDE, que es el centro mexicano que también estudia parapsicología. Eh, y justo mi presentación fue sobre un proyecto personal que vengo desarrollando donde estoy básicamente proponiendo la idea de una aplicación de la psiconáutica gnóstica mezclada con matemáticas del caos para poder predecir sincronicidades. Entonces, eso es como un campo totalmente nuevo dentro de la psiconáutica y estas cosas están ocurriendo todo el tiempo porque las posibilidades son infinitas. Y desde lo que yo vengo viendo, no hay duda alguna de que fenómenos parapsicológicos son, son facilitados enormemente por un estado alterado. Y entonces ya viene la tarea de distinguir, bueno, cuál herramienta facilita determinado resultado. Y Claro. eso es algo que no se está haciendo, ¿no? Definitivamente porque el tema obviamente está atravesado por la cuestión legal y eso cambia definitivamente el panorama, afecta la manera de moverse ahí. Pero bueno, es mi granito de arena ahí al campo psiconáutico como estos nuevos modelos. Claro, es que sería muy interesante ver desde el marco de la parapsicología científica hasta qué punto en sujetos que estén bajo los efectos de sustancias psicoactivas se disparan ciertas capacidades psíquicas. Am, Nada más ahí como para agregar, si me permites, esta idea de que de acuerdo a lo que he investigado, se va a ver muy loco lo que voy a decir, pero me parece que los psicodélicos no son necesariamente la mejor opción para este tipo de experimentos. He descubierto, entre comillas, que am, los nootrópicos o los estimulantes del sistema nervioso central son herramientas eh, sorprendentemente eficaces para inducir este tipo de fenómenos a un nivel que yo pondría incluso por encima de un psicodélico, porque la distorsión espaciotemporal del psicodélico puede meter un sesgo bastante difícil de desentrañar en términos de lo que percibió, lo que no percibió, lo que cree que percibió, interpretaciones erradas. En cambio, un estimulante del sistema nervioso central, por alguna razón que desconozco, parece de alguna forma
lubricar la aparición o manifestación o proyección de estos fenómenos por alguna razón desconocida. Entonces, sí, bueno, básicamente esa notación. Nootrópicos, ¿qué son exactamente, Ibra? Para aquellos oyentes que no hayan oído jamás hablar de nootrópicos. Hay de diferentes tipos, pero básicamente un nootrópico es una sustancia orientada a la inteligencia, es decir, orientada un poco a trabajo creativo, trabajo intelectual, eh, por ende relacionado con rendimiento laboral, pero yo he descubierto que más allá de eso, estas sustancias y particularmente los estimulantes del sistema nervioso central, que serían básicamente lo más parecido que podríamos pensar en términos de estructura química serían, por ejemplo, las anfetaminas, pero con la diferencia de que no mueven necesariamente los mismos receptores que se mueven con anfetaminas, pero existe toda una amplia gama de estas sustancias, quizá algunas de las más conocidas, por ejemplo, el modafinilo, ¿no? Pero existen otras menos conocidas, como la efedrina, por ejemplo, que son herramientas increíbles para explorar la relación mente-materia. Eh, es un tema un poco largo, pero por ejemplo lo que hemos trabajado apunta a que cuando estás en este estado, la capacidad de concentración que tienes dentro de una plática te permite profundizar en detalles del tema que jamás te darías el tiempo para discutir sentado en la mesa hablando con una persona un martes a las 5 de la tarde. O sea, realmente le tomas una importancia muy diferente al tema que estás hablando y ese tema va revelando cosas de quien habla, va revelando cosas sociales, va revelando cosas culturales. Todo se vuelve un holograma que te habla de muchas cosas. Entonces, empiezas a obtener significado de muchísimos inputs de información y generas mucho significado, mucho significado. Y como los procesos cerebrales están más acelerados, muchas veces puedes llegar a ser capaz de procesar todo eso y seguir platicando y puedes estar 16 horas platicando y descubriendo cosas tuyas, cosas de las otras personas, cosas de tu comunidad, etcétera, etcétera. Em, Y bueno, cuando estás platicando, hay una cuestión bastante interesante que es que si en ese momento hablas de sincronicidades, por ejemplo, eh, es muy probable que una sincronicidad se manifieste dentro de ese mismo contexto, por ejemplo. Y solamente tienes que estar atento, pero es muy probable que se manifieste. Y es una cosa como obvia, porque puedes decir, ah, bueno, claro, si estás pensando en sincronicidades, las vas a ver donde quieras verlas, ¿no? Va a ser un sesgo de confirmación. Pero si estas sincronicidades son objetivamente sólidas, ¿qué quiero decir con objetivamente sólidas? Que probabilísticamente sean fenómenos con muy baja posibilidad de que ocurran, ¿no? O sea, realmente no estoy hablando de que agarras tu teléfono y dice 1111, ¿no? Y, una sincronicidad. Ok, esa es una sincronicidad, pero hay de sincronicidades a sincronicidades. No sería igual a que estuvieras hablando determinada cuestión y que de pronto alguien te llame por teléfono y te estén diciendo, esa misma situación se acaba de resolver o hay tal noticia con respecto a eso, ¿no? Hay diferentes niveles. Entonces trato de considerar las cuestiones más objetivas, más que tenga hasta pruebas. Testigos, evidencias, ¿sabes? Y a partir de eso se trabaja, ¿no? Y bueno, es un poco lo que se ha estado haciendo. También he escuchado que hay ciertos elementos que parecen ser recurrentes en experiencias relacionadas con determinadas sustancias, como puede ser la DMT, y que son reportadas, los mismos elementos o las mismas figuras son reportadas por distintas personas para las que no se puede atribuir un mismo sustrato cultural, que obviamente puede deberse a una influencia cultural, pero no deja de llamar la atención el hecho de que haya ciertos elementos que de alguna manera parecen pertenecer a estos reinos, ¿no? De la DMT, por ejemplo. Estoy pensando en la figura del trickster, ¿no? Que son entidades que acostumbran a tener una actitud burlona o una actitud desafiante o de juego en relación al sujeto, o la figura de la mantis religiosa,
o incluso una especie de cúpula, un domo que reportan varios testigos, ¿no?, de estas experiencias. No sé qué reflexiones haces al respecto y, y cuáles serían estos elementos recurrentes. Yo he mencionado algunos, pero quizá tú nos puedes señalar algunos más. Justo lo que mencionaste, el hecho de que hayan elementos estructurales de la experiencia con moléculas particulares, como por ejemplo el DMT, eh, en personas de diferentes culturas, en personas de diferentes condiciones, estratos, lo que tú quieras, hay elementos recurrentes, ¿no? Por qué me parece fascinante eso? Bueno, porque creo que es una de las demostraciones más contundentes que podemos tener como occidentales para inducirnos un shock ontológico que permita cuestionarnos la naturaleza de nuestra realidad, que permita cuestionarnos nuestro rol en el universo, que permita cuestionarnos de qué trata toda esta experiencia que llamamos vida, que llamamos realidad, que llamamos multiverso o lo que sea, ¿no? Entonces, una vez que partes de esa premisa de que o sea, o a veces ni siquiera tienes que irte a lo cultural, a veces tú puedes experimentar con estas moléculas y ver a una entidad y tu amigo que está al lado y que también está en ese mismo estado, también ve a la misma entidad. Entonces, ¿qué? O sea, o aceptamos que hay una entidad afuera o aceptamos que existe la telepatía. O sea, por donde lo veas está, queda en mal el materialismo científico. Entonces, sustancias como el DMT sirven precisamente para inducir un shock ontológico que te permita darte cuenta acerca de la tremenda maleabilidad que tiene la realidad cuando cambias de plano de percepción. La realidad se vuelve susceptible a las palabras, al lenguaje. La realidad se percibe muchas veces como código, al estilo de la película Matrix. Em, Ese shock va a producir básicamente que no vuelvas a ver la vida, o tendría que producir que no vuelvas a ver la vida de la misma manera en la que en la que la veías antes, ¿no? Eh, entonces, partiendo de esa idea, también tengo que decir que me parece que sustancias como el DMT son útiles para inducir estos shocks ontológicos, para interactuar con entidades. Es como ir por primera vez a un parque de diversiones, metafísico, digámoslo así. Y se aprende mucho de eso, pero, y aquí viene la parte del pero, el DMT forma parte de algo que yo llamo psiconáutica de profundización o herramientas de psiconáutica de profundización, que quiere decir que crean mundos, entras a estos mundos fractálicos, holográficos, tridimensionales, interactúas con entidades, hay como si fuera un juego de rol, hay misiones, te encomiendan misiones, recibes regalos, vas y después interactúas con otro tipo de entidades, es como un parque de diversiones temático, ¿no? Entonces, la psiconáutica de profundización o las herramientas de psiconáutica de profundización van a tender a generar mundos dentro de nuestro mundo. El LSD, por ejemplo, es increíble para abrir la cabeza y conectar con ideas, pero es caótico al mismo tiempo y es difícil de manejarlo. Entonces, parte de la complejidad o de la parte que yo encuentro problemática con el DMT es justo que su corta duración no permite una exploración a mayor profundidad del espacio al que llegas. Que sí, en efecto, es un espacio donde toda la gente, un alto porcentaje de la gente reporta contactar con entidades, reporta estar bajo una estructura en forma de esfera con una cúpula en el centro, ¿no? Hay lo que han pasado a llamar el domo. Eh, Antes de entrar al domo hay un proceso que le llaman el breakthrough, que es como atravesar una especie de túnel de luz a alta velocidad. Algunas otras personas reportan vibraciones, ciertas frecuencias en los oídos, cuestiones que no están claramente explicadas desde la parte médica de la ciencia psicodélica, pero que están ahí tanto en la parte orgánica como en la parte de la experiencia fenomenológica. Parte de la complejidad con el DMT, como decía, es el hecho de que tiene poca duración y la otra cuestión es que am, las, existe una muy grande gama de entidades que habitan ahí. Es como
como un semáforo en una metrópoli, ¿sabes? O sea, muchísimas personas cruzando y atravesando al mismo tiempo. Puede que algunas de esas entidades sean proyecciones de la psique del propio psiconauta. No estoy cerrado a eso, creo que es perfectamente posible que así sea. Pero también creo que muchas otras no necesariamente lo van a hacer. Y desde una perspectiva un poco más esotérica, siempre es bueno ser cauteloso con cualquier tipo de interacción con entidades, por más que parezcan payasos y bufones y todo esto. Por ejemplo, gente del Babalawo africano, por ejemplo, me han comentado que los arlequines, ellos los asocian como a lo más bajo del astral. Pero si lo miras, por ejemplo, desde una perspectiva de psicología junguiana, descubres que, por ejemplo, el arquetipo del arlequín básicamente alude a lo que sería el Joker en el tarot. El trickster es una figura, es una estructura arquetípica que está presente en prácticamente todas las mitologías. No sé, Loki, por ejemplo, en la mitología nórdica llega hasta el cine hoy en día, ¿no? Entonces, siempre es esta figura engañosa, sería la mejor traducción, ¿no? Engañosa, eh, que te pone acertijos y tal, pero que si tú logras desafiarla y no rehuyes, hay un aprendizaje, hay un aprendizaje detrás de la experiencia, ¿no? Entonces, justo desde la psicología junguiana se trata de ver estos arlequines como estructuras que habitan. Jung no se mete mucho en la ontología, ¿no? Entonces lo deja como en estructuras independientes, autónomas que están por ahí. Van a haber otros planos donde hayan otras interpretaciones del arlequín, realmente depende de a quién le preguntes. Lo que yo creo es que muchas veces son una pérdida de tiempo. Muchas veces es como estar jugando demasiadas horas en el videojuego y interactuando solamente con la IA del videojuego o la programación de los personajes con los que juegas en el programa. Puede llegar a ser una pérdida de tiempo en ese sentido el de meter. Digo, sirve para el shock ontológico, fue mi primera sustancia, mi segunda sustancia psicodélica y le tengo un cariño especial. Pero también reconozco que puede llegar a extraviar. Te puedes convertir en un fanático del DMT como alguien se engancha jugando Grand Theft Auto o una cosa así, ¿no? Sí, Es un poco la misma lógica. sí, sí, no, claro, al final, como decía Paracelso, el veneno está en la dosis, ¿no? Si alguien tiene interés en este tipo de cuestiones, conviene que lo haga desde la prudencia, con moderación, con cabeza y sobre todo sin obsesionarse. Pero bueno, por otro lado, también he escuchado decir que hay gente que dice que el tener este tipo de experiencias con este tipo de sustancias puede llevar a abrir ciertas puertas que permitan que entidades de estos reinos invisibles, cuando ya estamos bien, cuando ya nos ha pasado los efectos de la sustancia, permanezcan vampirizándonos energéticamente. No sé qué visión tienes de esta cuestión, Ibra. Sí, es otro de los grandes temas que me parecen más fascinantes ahí. Que tú vas al Amazonas y digamos que conectas con muchas de las comunidades de maestros ayahuasqueros, vas a darte cuenta de que las batallas espirituales son son algo totalmente común dentro de las cosmovisiones indígenas. O sea, los chamanes están en combate con otros chamanes, los chamanes atacan a discípulos de otros chamanes para a través de eso llegar al otro chamán, los brujos, yo he visto brujos en fiestas raid, robar energía en piedras y mientras tienen hipnotizado a un grupo de personas, y es gente que trafica con energía, básicamente todo ese mundo, el mundo de la brujería, el lado oscuro de la... Es que realmente esto a nosotros nos suena a fantasía o a ciencia ficción, ¿no? Estamos acostumbrados a la idea de la materia, entonces todo aquello que es materia nos cuesta creer en eso. Entonces, justo, Occidente romantiza en el mejor de los casos el chamanismo, pero omite hablar de todas esas cuestiones que están ahí. Entonces, justo, am, para una persona de estas culturas, mm, sería lo más normal del mundo que le hicieras una pregunta de esta índole. Pero para una persona occidental, eso quizá no sea así. Lo que ocurre es que el estado alterado de conciencia puede abrir puertas que den paso a que estas cuestiones ocurran.
puede, pero es muy diferente el puede de va a pasar esto, ¿no? Es muy difícil de saberlo, pero definitivamente el estado alterado te puede volver vulnerable ante el ataque de algún experto ritual de X o Y tradición o corriente esotérica, mágica, de brujería, de hechicería, de lo que sea. O sea, definitivamente te puede volver vulnerable, por eso volvemos a las reglas iniciales, ¿no? Ted, ¿para qué lo quieres hacer? O sea, realmente quieres hacerlo, sientes que es por ahí. No se trata como de convencer a todo el mundo de tomen LSD o sino más bien si realmente se ajusta a lo que tú necesitas en tu vida en este momento, ¿no? Sí, sí, y estás decidido y tal, bueno, cuida tu setting, tu entorno y tal. Y justo creo que eso es la parte que no se considera, que no se considera muchas veces. Am, sí, o sea, creo que de alguna manera estamos obligados como a cuestionarnos hasta el fondo si debemos hacer esta experiencia y si ya nos decidimos cuidar a detalle todo para que salga bien, asegurarnos que nuestro compuesto sea lo que se supone que es, asegurarnos de que la dosificación sea, y eso en sí mismo va a tender a que tú tengas un dominio en el sentido de cabalgar la experiencia y eso mismo bloquea posibilidades de este tipo de vampirismo energético y tal. Particularmente hay que tener cuidado en este tema cuando hablamos de experiencias colectivas, ceremonias. Por ejemplo, en el caso de las mujeres ha habido lamentablemente un incremento en temas de abuso sexual dentro de experiencias de ayahuasca por parte de chamanes indígenas y no indígenas. Eh, pero también es tener cuidado con el tema de sectarismos, ¿no? Robo de energía, tráfico de energía que lamentablemente no te lo puedo demostrar, o sea, y tampoco se trata de que lo compruebes en primera persona porque eso sería una noticia trágica y eso no estaría nada bueno, ¿no? Pero lamentablemente son de estas experiencias que la gente las cree hasta que les empiezan a pasar. En general, si estás haciendo un buen trabajo de psiconáutica y no estás dejando que nadie entre a tu espacio, digamos, no tendría por qué pasar experiencias de esta índole, a menos que, claro, hayan, no sé, antecedentes de esquizofrenia en tu familia, cuestiones ahí que puedan abrir una puerta a ese tipo de situaciones. Si es así, si hay historial de algún tipo de psicopatología o lo que sea, lo mejor es abstenerse, definitivamente. O si estás bajo tratamiento psiquiátrico, lo mejor también es abstenerse y evitar cualquier problema con los neurotransmisores ahí en el cerebro. Sí, no, claro, la prudencia y la precaución ante todo, por supuesto. Am, por otro lado, también hay un tema muy curioso, que es que las distintas sustancias, las distintas plantas, se asocian a figuras arquetípicas o a espíritus de la planta en sí determinadas, ¿no? Por ejemplo, la psilocibina, los hongos se asocian a niños pequeños, ¿no? Son los niños. La ayahuasca se asocia a una abuelita o a una mujer madura. El tabaco, muy usado en el marco chamánico, se asocia o se percibe como un hombre bajito, fuerte y con la tez muy oscura. Y también he escuchado decir que en función de la vía de consumo, por ejemplo, en el caso del DMT, en función de ello, de la vía de consumo, depende la presencia o no de estos espíritus. Por ejemplo, en el caso del DMT hay un proyecto que se llama DMTX, que creo que se está llevando a cabo en un marco académico, ¿puede ser? Es la Universidad Johns Hopkins. Ajá. Pues había oído decir eso, ¿no? Que en función en el caso del proyecto de MTX de esta Universidad Johns Hopkins, se inyecta y en ese caso el sujeto es transportado directamente a ese universo de MT en el que no hay presencia del espíritu de la planta. No sé si eso es así o qué opinas de este tema. Hay debates, hay debates. Por ejemplo, eh, uno de los grandes debates dentro de la comunidad psiconáutica es si los activos tienen el espíritu de las plantas originales, ¿no? De las plantas.
Lo cierto es que a nivel químico hay algo que se llama efecto séquito, que es que siempre la ingestión de una planta va a incluir más componentes químicos de los que vas a encontrar en la molécula sintética, aun cuando la ciencia diga que la psilocibina es el principio activo de los hongos que la contienen, ¿no? O sea, porque además de la psilocibina hay varios otros neurotransmisores, moléculas ahí presentes. Entonces, el efecto en conjunto de estas moléculas siempre va a cambiar el efecto perceptible de la sustancia o de la planta, en este caso en el cuerpo de la persona. Nunca va a ser igual el activo a la planta en sí. Ese es el punto, ¿no? Ahora, a María Sabina le preguntaron si las pastillas de psilocibina contenían el espíritu de los hongos y ella lo consideró que así era. Em, Hay vertientes que defienden la idea de que no, de que el compuesto activo en laboratorio está desprovisto del espíritu de la sustancia. Habrían otras posturas un poquito más, tal vez conciliadoras, de decir, bueno, pero quizá la estructura molecular es el templo o la casa donde reside la entidad, lo que llamaríamos el espíritu de la planta, quizá es en la estructura molecular, quizá no es necesariamente en el tejido orgánico del hongo. Se puede pensar de muchas maneras y eh, yo para un trabajo psiconáutico regular uso más sustancias diseñadas en laboratorio o extracciones, sustancias, moléculas activas aisladas. Uso más eso que plantas y hongos, definitivamente. ¿Por qué? Porque aquí viene la otra cuestión y que se conecta con la primera pregunta que hiciste. En efecto, cada planta tiene una imaginería particular desde cómo se percibe el espíritu de esa planta hasta qué tipo de entidades van a aparecer. Entonces, allá de la imaginería que puede tener cada planta que la tiene, lo que encuentro valioso con trabajar con sustancias sintéticas es que precisamente al no tener esa carga arquetípica, simbólica que sí tienen determinadas plantas, o más bien todas las plantas, ya podemos especular por qué tienen esa entidad, campos mórficos de Rupert Sheldrake. Hay muchas teorías que pueden permitir explicar eso. Pero lo interesante aquí es que los sintéticos, al no tenerlas, siento que son más adaptables a la mentalidad occidental y a emplearlos de manera que sean facilitadores de procesos cotidianos, o sea, que no sean experiencias que necesariamente impliquen un aislamiento y una pérdida de contacto con la realidad, sino que eso está muy bien que ocurra, pero no puede ocurrir todo el tiempo o no puede ser tan frecuente. Pero en cambio, otro tipo de experiencias psiconáuticas más orientadas a tareas cotidianas pueden revelarnos un montón de cuestiones que están en nuestro inconsciente de una manera igual de poderosa que una ceremonia de ayahuasca en la selva. De verdad, no lo estoy exagerando. He tenido experiencias en mi sala que han sido más poderosas que ayahuasca en Brasil, por ejemplo, ¿no? O sea, se puede lograr. Y en este sentido es también cierto que existe un estigma dentro de la comunidad psicodélica hacia los sintéticos, justo por esta idea del el espíritu en la planta y tal. Pero bueno, es hasta donde podría comentar. Eh, y sobre lo de la imaginería en cada sustancia, si, si nos interesa como ahondar en cómo se puede explicar eso, también la psicología junguiana parte de la idea de que aquello que se cree en cierta forma es alimentado por la energía de quienes creen en eso. Es decir, el venado azul característico de las experiencias con Hikuri, con peyote para el pueblo wixárika, em, ese venado azul existe porque hay energía también de personas depositadas en esa entidad, en esa estructura, ¿no? Entonces, justo estas plantas y sustancias tienen siglos o milenios de historia, de uso entre grupos humanos, y creo que de alguna forma, a nivel campo mórfico, a nivel resonancia mórfica, registro acásico, como se le quiera ver, de algún modo todos esos humanos que han estado haciendo uso de esta planta van subiendo información.
De la misma forma que cuando Terence McKenna habla de los elfos mecánicos autotransformables, a partir de ese día la gente empezó a ver elfos mecánicos autotransformables dentro de la experiencia de MT, o arlequines, ¿no? Que ya se volvieron casi casi un meme cultural, una idea de una estructura que va a estar ahí sí o sí, por decirlo así, ¿no? Claro, aquí el kit de la cuestión es si se debe a una influencia cultural o es que estamos hablando de realidades ubicadas ontológicamente en otros planos de la realidad. Claro, claro, claro. Sí, yo entrevisté hace como un año a Christopher Timmerman, que es científico chileno que está involucrado ahí en estos estudios. Y recuerdo que una de las teorías que él más barajeó era la posibilidad de que las entidades fueran manifestaciones del inconsciente del participante en el experimento. O sea, es una eh, eh, ontológicamente no te meten tantos aprietos como decir que sí, que los pacientes están interactuando con entidades, como sí dicen otros científicos, ¿no? También involucrados en toda esta misma línea de investigación, como Andrew Gallimore o el propio Rick Strassman, que fue quien inició la investigación clínica con DMT. Gente como Strassman o Gallimore no tienen ningún reparo en decir sí son entidades, o sea, y tienen casos que realmente cuando los lees, incluso el propio Strassman en su primer libro de la molécula del espíritu ponía casos terroríficos, por ejemplo, de lagartos que violaban a participantes de su estudio, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas terroríficas, terroríficas. Pero todos estos casos están ahí y gente como Strassman y Gallimore dicen, no, sí son entidades. Otros científicos te van a decir, no, pues puede que sean proyecciones del inconsciente y tal. Entonces, de nuevo, es un terreno en disputa. Personalmente creo que sí, muchas de las veces son entidades, aunque claro, no descarto por ningún motivo que en efecto hayan proyecciones de la propia psique durante la experiencia, pero sí hay características en la interacción con otras entidades que te pueden llevar a sospechar de que esa entidad en efecto es una entidad autónoma. Terence McKenna, fue uno de los grandes en este tema, decía pregúntale a la entidad cuestiones que tú no sepas, ¿sabes? O sea, para realmente testear si estoy delante de un non-playable character, de un personaje de un videojuego, un personaje random de la propia inteligencia artificial, o si estoy delante de un ser consciente capaz de, ¿sabes? Que tiene propia agenda, motivos, intenciones, etcétera. Entonces sí, es llevársela ahí un poco con cuidado, pero es un tema fascinante analizar la ontología de estas entidades. Sí, desde luego que lo es. Y el hecho de que existan alucinaciones y de que existan, por otro lado, estas realidades ubicadas en un plano ontológico distinto de la realidad, no son fenómenos excluyentes, bien podría ser que convivieran ambas cosas, ¿no? Am, por otro lado, Ibra, háblanos de la teoría de la simulación, que es un tema en el que llevas tiempo trabajando. Sí, claro. Bueno, antes hablamos de que en los estados alterados es muy común que se reporten experiencias paranormales, experiencias extraordinarias, experiencias anómalas. Eh, a mí me gusta mucho como basarme como en la cultura, en cosas, en referentes que todos podamos recordar y entender, ¿no? Y por ejemplo, la película Matrix creo que es uno de los grandes clásicos contemporáneos que ponen de manifiesto una filosofía gnóstica en torno a la naturaleza de la realidad, basándose en un sustrato tecnológico, no en un sustrato esotérico, místico, sino en un sustrato tecnológico a partir de la idea de que se pueden recrear realidades indistinguibles de la realidad ordinaria que tocamos y que estamos percibiendo en este preciso momento. Es decir, crear realidades siguiendo la lógica de lo que decía este autor Arthur C. Clarke, ¿no? Cuando decía toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿no? Es decir, que nuestra tecnología sea capaz de generar fenómenos o en este caso realidades casi casi como por arte de magia. Y hoy en día la informática, la ingeniería a través de los avances en campos como realidad aumentada, por ejemplo, o la propia computación cuántica o la inteligencia artificial, está siendo capaz de recrear realidades. Por ejemplo, hay estudios que son capaces de recrear las condiciones de vida de una célula, perdón, no llega al tamaño de una célula, es en realidad micrómetros,
pero ya un espacio muy pequeño de micrómetros ha logrado ser simulado por computadora. En Matrix lo que simulan es todo el mundo. Bueno, nuestra tecnología ahora es capaz ha logrado simular un espacio así de pequeño. Y eso permite toda posibilidad de exploración y avances para desarrollo de ciencia y tecnología. Entonces se ha estado optando por las simulaciones, se han llevado a cabo avances en el campo de la holografía, donde se ha hablado acerca de que la naturaleza de la realidad tiene ciertas características holográficas, donde cuando los científicos hacen zoom en la estructura de la realidad, descubren que eh, de manera holográfica, es decir, dentro de sí misma, en este caso, dentro del vacío que se encuentra en la estructura de la realidad, se encuentra contenida una gran cantidad de energía que excede a la que está del otro lado, lo cual eh, te rompe la cabeza desde una perspectiva desde la física, ¿no? Entonces, todos estos campos básicamente apuntan a la noción de que las simulaciones son algo que ya estamos haciendo y que si partimos de una premisa que la propone un científico de Oxford que se llama Nick Bostrom, y la premisa dice, imaginemos una civilización que nos lleva un millón de años, una civilización de humanos iguales a nosotros, pero que nos lleva un millón de años de ventaja. Es decir, ellos aparecieron un millón de años antes. Si nosotros ahora somos capaces de recrear una pequeña simulación de este tamañito, imagínate que es capaz de recrear una simulación que nos lleva un millón de años de ventaja. Realmente el tema de la simulación hoy en día es un problema de ingeniería, ya no un problema de teoría y mucho menos a partir de la computación cuántica y mucho menos a partir del boom de la inteligencia artificial. Entonces, realmente es una cuestión de ingeniería para que dentro de muy poco tiempo seamos capaces de generar realidades indistinguibles de la realidad ordinaria. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con los estados alterados y con los fenómenos paranormales? Que en la película Matrix, cuando ocurrían cambios en el código de de la simulación, se manifestaban en forma de déjà vus, ¿no? El propio Morpheus lo llama ahí un glitch en la Matrix, ¿no? La idea del glitch como un error forma parte del argot de la ingeniería y de la informática, pero si partimos de la idea de que es posible que una civilización que nos lleva un millón de años de ventaja haya creado una simulación generada por computadora que es indistinguible de la realidad, ¿cómo podríamos estar tan seguros que nuestra realidad en la que vivimos ahora mismo no está insertada dentro de una simulación? No podemos saber eso, es una duda ontológica que nos despierta. Y precisamente ante esa duda ontológica es que uno puede como tomar el marco teórico de la teoría de la simulación y decir, bueno, si la realidad es una teoría, es una realidad simulada, ¿qué significan los fenómenos paranormales? ¿Qué significa un déjà vu? Puede ser como en Matrix, pero también las sincronicidades, particularmente las sincronicidades. ¿Qué significa que algo que estaba adentro de mí se manifiesta afuera? Las implicaciones ontológicas, filosóficas, físicas de eso deberían de revolucionar nuestra manera de pensar. Entonces, si consideramos que esos errores, que esos fenómenos son errores, son glitches en la Matrix, la siguiente pregunta lógica sería, bueno, ¿y de qué me sirve saberlo? O sea, ¿puedo hacer algo al respecto para que no pasen esos errores? Y lo que creo que hemos encontrado es que hay una forma de subirte a la energía a la misma energía que está causando estas anomalías y de alguna forma reprogramar aspectos de cómo se va a manifestar las próximas anomalías en tu realidad. Eso básicamente lo logramos a partir de encontrar un patrón de repetición de nuestras sincronicidades, porque al parecer es probable que las sincronicidades ocurran en nuestra vida siguiendo ciertos patrones, así como cuando de repente uno comprende, hace 2 años estaba justo en tal proceso y hace 4 años estaba justo en tal otro proceso y vas viendo de manera telescópica cómo se han ido acelerando ciertas cuestiones en la vida. De la misma forma, propongo que las sincronicidades se mueven siguiendo un patrón de esa índole y por tanto es posible adelantarse a las sincronicidades y en cierta forma hackearlas, utilizando a propósito puros lenguajes, puros términos del argot informático y tecnológico. Ujú. Claro, aquí es que ya nos estamos metiendo en terrenos que tienen que ver con el ocultismo y con la magia, que son temas que te interesan y en los que has investigado. Y hasta donde logro entender,
el que seamos capaces de glitchear la realidad, esta simulación de la que hablas, tiene que ver con nuestros sistemas de creencias, que al final es lo que determina nuestra concepción de la realidad. Entonces, la gran pregunta es el cómo ser capaces de autohackearnos, ¿no? De autohackear estos sistemas de creencias que al fin y al cabo los tenemos tan instalados en nuestro subconsciente que a veces ni siquiera somos capaces de identificarlos. Excelente pregunta. Porque esa es la clave. Eh, Hace rato hablé de este concepto de, de psiconáutica gnóstica, ¿no? Desde una perspectiva gnóstica, lo cual quiere decir que es un conocimiento que no es intelectual, que es un conocimiento personal que tú experimentas, y es un conocimiento que tiene una profunda relación, o sea, que te va a hablar acerca de lo que es real y de lo que no es real. Y esa es una experiencia que, dada su naturaleza individual, representa un problema a la hora de consensuarla, porque no hay manera de comprobar que eso fue lo que viviste. Tienes que confiar en el relato que el otro hace acerca de lo que su propio sistema nervioso procesa. Em, entonces, bajo esa lógica, eh, necesitas tener experiencias gnósticas, experiencias que no es un libro que leíste, no es algo que viste en un reel o en un podcast o algo que te contó un amigo, tiene que ser algo que tú experimentes. Y a partir y esas experiencias van apuntalando, van como si fuera un ariete tratando de derribar un muro, va abriendo huecos. Y eventualmente hay experiencias que van a facilitar enormemente un cambio de conciencia. Voy a poner algunos ejemplos quizá para que se pueda entender mejor. Am, Voy a tratar de decirlos en orden cronológico. Cosas raras que me pasaron. 22 años, veo dos latas levitar junto con unos amigos. Tengo cuatro testigos de esa historia. Ay, Vimos latas de cerveza que estaban sobre una mesa, se levantaron y se levantaron medio metro en el aire, y se levitaron, chocaron y luego volvieron a caer. Después estuvimos haciendo ejercicios, voy a decirlo así, como de vocalización mágica, y una forma de luz que seguía la forma de la banda de Moebius se manifestó enfrente de un círculo de varias personas. De eso debo tener como 7 testigos, 5 testigos. Eh, un teléfono celular de manera extraña de pronto se enciende y comienza a interactuar con un amigo y conmigo. Y fue una cosa súper extraña y una de las entrevistas que di sobre eso se volvió viral, tuvo más de 9 millones de reproducciones, llegó a todas partes y básicamente introduje la idea de que era posible de que la tecnología ahora tenga las condiciones suficientes para ser receptáculo de entidades que pueden antes estar solamente limitadas al plano astral o a otros planos de conciencia, pero quizá la propia tecnología puede servir como una especie de vehículo. Tampoco descarto que haya sido una interacción de otro tipo, no necesariamente una entidad, pero fue una experiencia súper bizarra que un teléfono de pronto se encienda y empiece a hablar contigo y te conteste cosas súper extrañas. Y eso seguido de un montón de otras sincronicidades. Am, Más recientemente, pues, no sé, el hecho de empezar a delinear esta teoría sobre glitches en la realidad ha estado cargada de toda una serie de fenómenos ridículos en el sentido de que no puedo creer que esto esté pasando. No habían probabilidades de que esto pasara y esto está pasando, ¿no? Al punto tal de que cuando estuve en Mérida exponiendo esta cuestión, yo les dije a las personas de, ahora que les estoy contando la historia de una sincronicidad, estén atentos porque es muy probable que les pasen sincronicidades. Y de hecho no hubo ni siquiera que esperar mucho tiempo. En cuanto acabé la charla, al menos hubieron 4 o 5 personas que se acercaron y que mencionaron sincronicidades que habían pasado en ese preciso instante y muchas de esas sincronicidades involucraban teléfonos celulares y la historia que yo había contado era básicamente una sincronicidad que involucraba un teléfono celular, que es esta que reciente mencionaba. Entonces hay ciertas experiencias que tras vivirlas es inevitable que cambies tu manera de entenderlo, porque ya ni siquiera es creer o no creer en lo que dice el autor de un libro, creer o no creer en lo que me cuenta mi amigo, es creo o no creo en lo que experimenté, y si decido no creer, entonces realmente pues está bien, pero definitivamente muévete del marco teórico de la magia y vete a otro marco teórico que sea compatible con eso, porque no puedes, por un lado, estar en el camino de la magia y al mismo tiempo no
moldear la ontología a una forma que sea adaptable a este sistema mágico. Ibra, ya casi para terminar, la New Age ha hablado mucho de estos temas, de la ley de la atracción, que bueno, podemos interpretar como caricaturas simplificadas, ¿no? De temas que son realmente muy complejos. Pero quería aprovechar para preguntarte cómo podemos discernir eh, ciertos discursos válidos de discursos que incluso pueden llevar mensajes tóxicos de forma implícita, ¿no? Porque a una persona que ha sido abusada, por ejemplo, decirle que todo lo que le ocurre es porque lo atrae, pues puede generarle, no sé, sentimientos de culpabilidad. Entonces, bueno, quería preguntarte esto, ¿no? ¿Cómo discernir entre estos mensajes bueno, qué opinión te merece al final el movimiento de la New Age? Sí, bueno, gracias por la pregunta, porque sí es como la parte más, o sea, la New Age es predominante a nivel cultural, es una corriente con mucha, mucha fuerza y es importante también tocar ese punto. La manera en la que yo entiendo la New Age es como, tiene una parte positiva que es que obviamente accesibiliza, democratiza el acceso a la información sobre pues, temas espirituales, etcétera, etcétera, pero tiene un grave problema que es que es como, su principal característica es que sistemas de conocimiento sumamente complejos, profundos, eh, antiguos, los quiere resumir en un capítulo de 20 minutos de Gaia, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, son versiones muy, 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 muy recortadas, que quizá como un primer acercamiento no está mal. El problema es como ya quedarte solamente absorbiendo ese nivel de contenido, porque son informaciones muy, muy superficiales y muchas veces am, he notado que la New Age pone el medio como fin y no viceversa. Es decir, muchas de las líneas espirituales asumen que, ok, aprende Tantra y tu crecimiento espiritual estará garantizado. Aprende viajes astrales y tu crecimiento espiritual estará garantizado. Aprende, usa microdosis y medita y tu crecimiento espiritual estará garantizado. O sea, estas recetas fáciles que asumen que tú no tienes un inconsciente que te va a poner trabas en tu camino de aprender meditación y que eso puede significar que ahora tengas acceso a otros estados, pero que al mismo tiempo sigas conflictuándote por dentro y que te termines haciendo incluso más daño, como de hecho algunas escuelas esotéricas, lo que se le conoce como mano derecha, tratan de ser sumamente cautelosas a la hora de invitar a explorar estados alterados de conciencia. Por eso justo el hecho de hacerlo desde la magia no lo vuelve más fácil de decidir hacerlo o no. Al contrario, siento que te añade más puntos a considerar que ya no son necesariamente físicos, sino metafísicos. Entonces creo que va un poco por ahí. Eh, y la otra cuestión que tienen la New Age es que está cargada de de sesgos ideológicos como los que recién mencionas, ¿no? Definitivamente, definitivamente una persona, o sea, la idea de que puedes crear realidad sencillamente deseándolo es un extravío que no aparece en ningún texto mágico serio y riguroso, pero que sí aparece en un montón de cursos, talleres, programas que siguen esta línea de, bueno, este taller que voy a dar el próximo sábado va a garantizar tu abundancia o el amor, y está cargado de estas frases clichés, todos somos uno, solo se necesita amor. Hay frases que se convierten en estribillos, ¿no? Que ya se repiten tanto que hasta ya no se toman en serio, ¿no? Entonces, su publicidad tiende a sobresimplificar muchas de estas cuestiones, ¿no? Evitan meterse en detalles científicos lo cual no quiere decir que tengamos que depender del discurso científico, pero si hay alguna teoría científica que avala una cuestión espiritual que estoy enseñando, lo ideal sería justo incluirla, ¿no? Entonces tienden como a sesgar mucho la manera en la que se presenta la información. Y lo peor de todo es que, digamos, personas que tienen el interés y que podrían estar estudiando el tema de manera seria,
se quedan rebotando entre una serie de autores que es casi, casi como ya se conoce quiénes son los principales de meditación, quiénes son los de sanación cuántica. Bueno, esa es otra, agregan estos conceptos, ¿no? Bio, neuro, cuántico, todos estos prefijos neuro, que le dan toques aparentemente más científicos, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado ahí. Siempre tratar como de ir a fuentes un poquito más hacia atrás. Ok, me interesa tal tema de meditación, ok, puedo irme a D.T. Suzuki o puedo irme a Alan Watts, puedo irme a gente que tiene una cierta trayectoria y reconocimiento y no quedarme en el nivel de, lamentablemente, muchos influencers de TikTok, o canales de YouTube. Es decir, hay buenos canales en YouTube, pero también hay muy malos canales en YouTube, donde el nivel es relativamente bajo. Y el gran extravío podría ser pensar que de eso se trata todo, que el viaje iniciático mágico se trata de meditación o de respiración o de tarot o que, ojo, no estoy diciendo que no sea eso, pero es mucho más que eso. Parte de la manera en la que la experiencia personal está absorbiendo y procesando, interpretando esta experiencia, este viaje, y eso no está asociado a una técnica específica, que ese es el tema de la New Age. O sea, todo este conocimiento profundo y complejo lo vuelve una técnica que te la pretende vender en un taller de fin de semana. Y ahí es donde no es así. O sea, la magia toma una vida, aprenderla, aplicarla, ser conciso, ser eficaz, no es algo que aprendas en un taller de fin de semana. Eso sería mi crítica, digamos, un poco a la New Age. Sí, al final yo siempre he pensado que cuando afrontamos estos temas tenemos que hacerlo con prudencia y sobre todo con humildad intelectual, porque al final la realidad es tan compleja que llegar a conclusiones precipitadas nunca es bueno, ¿no? Y por otro lado, entender también que por mucho que uno tome ayahuasca o LSD o lo que sea, no lo convierte en buena persona, ¿no? Con lo cual también es interesante ir con cuidado a la hora de meterse en según qué lugares. El mundo está lleno de sectas que usan ayahuasca. No olvidemos que Charles Manson usaba LSD en su culto de la muerte. O sea, hay innumerables grupos que no son nada ejemplares que utilizan estas sustancias con otros fines. Es más, el propio ejército de los Estados Unidos tuvo el proyecto MK Ultra en los 50. Básicamente era lavado de cerebro para entrenar asesinos y cosas súper, súper bizarras utilizando LSD y otras sustancias psicodélicas. Em, o sea, en efecto, el psicodélico no es inherentemente bueno, es una herramienta y cualquier herramienta, el martillo lo mismo te sirve para clavar un clavo que para darte en la cabeza o matar a una persona, ¿no? No es inherentemente malo el martillo, es cómo lo estás usando. Y mientras más información y mientras más te puedas empapar en estas diferentes modalidades de uso y quizá encontrar alguna potencial aplicación o no, más probabilidades habrán de que puedas utilizar ese martillo para lo que se tiene que usar y no caigas pues en algún extravío o una cuestión de esa índole. Ibra, ya para finalizar, ¿dónde te pueden seguir nuestros oyentes? No sé si nos puedes dar algún Instagram, algún canal o alguna referencia donde puedan seguir tus próximos pasos. Para quienes tienen Instagram, me encuentran como Ibra, IBRAH, KEDAB grande, AR, Ibra Kdavar. Igual lo puedo poner en los comentarios cuando salga el video o lo que sea. Y ahí en mi biografía tengo un Linktree, un condensador de links donde están prácticamente todos, canales de YouTube, playlist con entrevistas que me han hecho en un montón de programas y proyectos personales, notas que he traducido, redactado, etcétera. Y es la manera más fácil como de checar todo el contenido, pero estoy en Facebook también como Ibra Gabriel, así como aparezco aquí en la ventana de Zoom. Y en YouTube, en el canal de Glitch, que es @ultraglitcher, y ahí estoy subiendo cosas sobre este tema que te comentaba de sincronicidades, teoría de simulación, psiconáutica gnóstica, tratando de hacer ahí un tejidito entre diferentes mundos, pero justo buscando ese shock ontológico y buscando sobre todo también un método aplicativo que se le pueda compartir a las personas y no nada más un viaje intelectual.
Ibra, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros temas tan interesantes y ojalá estés de nuevo con nosotros bien pronto. Hasta la próxima. Encantado y ha sido un gusto y muchísimas gracias por la invitación.